Buenas, buenas. Hoy vamos a hacer una galleta de Minecraft gigante del tamaño de nuestra cara. Hi, how are you? Today we're gonna make a giant Minecraft cookie the size of a real face. Bueno, vamos a necesitar manteca cortada en cubitos a temperatura ambiente o que cuando lo aplastes se vaya el dedo para adentro. We're gonna need butter at room temperature. When you press it, it will go inside. 5 grams of salt, 5 gramos de sal, un huevo, 135 gramos de azúcar, and 135 grams of sugar y 250 de harina, 250 grams of butter. For mixing and the rest, para mezclar y eso, un contenedor y un tenedorcito, nada más. We'll need a fork and a bowl. Yo agarro un limón porque la voy a hacer de limón, pero ustedes hagan la de lo que quieran. Si quieren chocolate, 20% de la harina va a chocolate, la mía va a ser limón. I grab a lemon because I wanted to make them lemon taste. If you want chocolate, 20% of the flour is chocolate o cocoa powder. Ahora vamos a poner la manteca en el bowl. Traten de sacar todo lo posible. Pueden ayudar con una espátula si quieren. Y lo que vamos a hacer es mezclar un poco con el tenedor. Brillandita. It is very soft. All butter here. Mix a little bit with your fork or with electric whisk if you have. Pueden mezclar también con un batidor eléctrico. And once lighter, una vez que está más clarita y más blanquita, we add the sugar, agregamos el azúcar. Ahora mezclamos bien hasta que se vuelva cremoso. We mix well until it's very creamy. Bueno, ahora si quieren se le agrega la vainilla o yo voy a agregar el limón. You can now add the vanilla even if you want lemon. Para el limón solo la parte amarilla. For the lemon or any citric, just the yellow part. The white part is very acid. La parte blanca es muy ácida. Bien, ahora agregaremos el huevo. Now we add the egg. This has sugar. Esto tenía azúcar antes, así que por eso es así. Bien, hay que agregar el huevo y mezclar bien. We add the egg very well and we mix very well. Bueno, ahora le vamos a agregar la sal. La ponemos en la harina. Toda la sal, aunque sea un poquito de sal. Lo que vamos a hacer es mezclar estas dos, la harina y la sal, y se lo vamos a agregar a la mezcla anterior. We mix salt and flour and we add it to the previous mix. Y ahora usamos un cornetito o una espátula y van mezclando de a poquito hasta que se integre bien. No mezclen de más porque va a arruinar la masa. Don't overmix it, mix it little by little and just slowly, because if you mix it on top, just mix it until the dough is all formed. Al otro tercio de la masa le puse chocolate y lo mezclé. Chocolate amargo, cacao oscuro. ¿Ves? Está oscura. Y a esta le vamos a poner colorante verde. No es lo ideal, no deberíamos ponerlo en esta etapa, pero como me olvidé, acá estamos. The other dough, I already put the dark chocolate in, and now we're gonna put to this dough green food coloring. It's not ideal, you should put it at the beginning with the butter and the sugar, and I forgot. So yeah,
The quality of the dough will be affected. La calidad de la masa va a ser afectada si hacen esto. No recomiendo hacerlo. Yo voy a poner y agregar, poner colorante acá. Ven que no se puede mezclar bien. Así que bueno, ahí está. Bueno, a ver, si yo quiero hacer esto por script, lo que vamos a hacer primero es poner esto acá, ahí, cortar el papel film. Qué florejito. Vamos a poner esto en el medio. Ahí estamos. Y vamos a estirar la masa. Vamos a tratar de hacer un cuadrado para tener el menor desperdicio posible. Se pueden comer como galletitas, porque son galletitas, pero bueno, para tener el menor desperdicio posible se busca hacer un cuadrado. Entonces, the less waste possible, you look to make a square shape. Una vez que tiene aproximadamente así de thickness, once it's around this thickness you put it in the fridge. Una vez que tiene está aproximadamente así, la ponemos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es precalentar el horno a 170 por alrededor de los 20 minutos que estén en la heladera. Así está listo para cocinar cuando lo saquemos. What we're gonna do now is to preheat the oven to 170 degrees Celsius so they're ready to cook when we take the doughs out from the fridge. Ya están las masas fuera de la heladera. Miren, están media duritas, están frías, así que vamos a hacer la forma en crepe. Hay una placa así como esta que no tiene nada, porque como tiene tanta manteca no se pega. We have our doughs, they are cold already, they are a little bit harder, and we're gonna need one of these to put it here without anything. Don't put anything to this place, to the pan, because you're gonna need it to be like that. You don't need to do anything because this has a lot of butter. So let's make the crepe shape now. Yay! Ok, una vez que terminamos de hacer el creeper, lo dejamos 10 minutos más en la heladera y lo ponemos a cocinar. Once we finish our creeper, we put it 10 minutes in the fridge and then we put it to cook. Vamos a cortar estas galletitas fuera que hicimos con los restos de la masa. Lo más cuadrado posible, por favor. Vamos, con gusto. ¿Ves? Entonces va a tener los dos sabores. No está tan cuadrado. Los dos sabores que le pusimos a nuestro creeper van a estar acá en esta galletita. Le cortamos las puntas. Para hacerlo bueno, lo logré sacar. Está lindo. Se me quemó un poco porque el horno va muy fuerte. Son entre 10 y 15 minutos para cocinarlo. Lo que vamos a hacer ahora es ver si lo puedo agarrar entero. Vamos a probar. Qué miedo. Bueno. No se pudo. ¡Ey! Vamos a pegar. Así va a quedar uno entero. Así va a quedar uno entero. Porque se ve que no sé. Que no se puede. Así que bueno, acá tenemos dulce de leche. Y ahora lo vamos a pegar. Los vamos a pegar a la base haciendo el dibujito. Un poquito, suficiente como para que se pegue. No, no se preocupe.
producto final. Ya sé que está mal. O sea, le falta una línea de cacao acá. Y acá están las galletitas cuadradas. Ahí se caen. Galletitas cuadradas. Inspiradas con los mismos colores del Cree. Así que están buenas. Hay un montón. Son re ricas. They're very good. Yeah.